tenemos esto, número de operaciones contables por día, ¿ya? Y uno dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Habrá valores perdidos? Y uno ve y, a ver, hay valores perdidos aquí. Sí, a partir del dato 31 son valores perdidos. No, teníamos 30 datos, ¿ya? No hay valores perdidos aquí. Un valor perdido sería que entre el primer dato y el último dato haya vacíos, no existan respuestas, ¿sí? Pero obviamente tenemos que cerciorarnos cuál es el último dato. El último dato es 30. Entonces aquí tenemos 30 días de actividad, ¿ya? Entonces, en los registros de 30 días de actividad no hay ningún valor perdido. Listo, no hay valores perdidos. Excelente. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Estarán normalmente distribuidos? Ah, sí, veremos si están normalmente distribuidos. Pero, y aquí hay un pero. Antes de hacer eso, mejor verificar si hay valores atípicos. Y uno dice, pero eso es lo último que tiene ese su texto, el texto del docente. Dice 3, tratamiento de los valores extremos o casos atípicos. Es lo último que está en el texto. Entonces, esto es lo último que tenemos que hacer. Aquí un aspecto bien importante. ¿Listo? Un aspecto súper, súper, súper importante. Esto que estamos viendo como último aspecto a desarrollar es el primero que en realidad se debe hacer. O bueno, o el segundo, después de verificar que no haya valores perdidos. ¿Listo? Así que antes de realizar la prueba de normalidad y los ajustes, que es lo primero que hemos avanzado, tenemos que ver si hay valores perdidos y hacer esto, ¿ya? Hacer esto. Esto es clave. ¿Por qué? Porque ustedes han visto que en las pruebas de normalidad se trabaja con Z, se trabaja con la conversión o se trabaja con la media aritmética simple, se trabaja con la desviación estándar. ¿Y cuál es el problema de los casos atípicos o de los valores extremos? El problema es que de estos casos atípicos, estos casos extremos distorsionan el comportamiento del resto de los casos de la muestra, ¿ya? Y uno dice, ¿y cómo distorsionan? Fácil, pues. Por ejemplo, la media aritmética se arruina, la desviación estándar se arruina. Y uno dice, ¿por qué se arruinan? ¿De qué está hablando? No entiendo, ¿por qué se arruinan? Es que la media aritmética trabaja sumando todos los datos, desde el primero hasta el último. ¿Listo? Dividiendo entre n. Entonces, ¿cuál es el problema? Si hay algún valor atípico, extremo, un caso raro que hasta tiene nombre en inglés, ¿listo? Y los que saben inglés ya saben cómo interpretar eso. Outliers, ¿listo? Y uno dice, ¿y qué pasa? Es que estos datos te están mintiendo, ¿listo? Y estos valores, como los estás sumando, los estás añadiendo al conjunto de datos y por tanto la media aritmética cuando se calcule no va a estar bien. ¿Por qué no va a estar bien? Por lo siguiente, el sentido común, y fíjense, es sentido común. El sentido común dice, ¿qué cosa? Que si tienes un punto por aquí, otro 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 por aquí, por aquí, por aquí uno, por aquí otro, pero por aquí uno y otro por acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Se supone, se supone, se supone que la zona de tendencia de la distribución de esta serie de datos podría estar por aquí, ¿listo? Porque ahí se están acumulando la mayor parte de los datos. Y resulta que el resto de la información se extiende hasta este lado y hasta este otro lado. Pero la mayor parte de la información se concentra aquí. Ya se concentra aquí. Pero ¿cuál es el efecto de estos valores extremos? Estos de aquí. Este de aquí, el dato inferior, el mínimo, no es tan extremo porque no está muy lejos. Pero estos de aquí están extremadamente lejos. Este de aquí no, ¿sí? No está tan lejos.
pero estos de aquí sí están lejos. ¿Ya? Y cuando se dice extremo es que está en un extremo, pero bien al extremo. Si es que ese término vale, ¿listo? Porque cuando uno dice extremo es pues que está en los extremos, ¿ya? Y cuando uno dice está bien al extremo, bueno, creo que está redundando, ¿listo? Sin embargo, estos de aquí tenemos que tomar en cuenta. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros, de manera bien inocente, de toda esta serie de datos, calculamos la media aritmética? Obviamente vamos a sumar toditos esos valores, vamos a sumar toditos y vamos a dividir en chen. Obviamente la suma va a incluir estos de aquí. Pero ¿cuál es el problema de este resultado? Este resultado, la media aritmética, en vez de ubicarse por aquí, que es donde debería estar, por esta zona, porque aquí está la tendencia, lo que pasa, lo que ocurre es que por estos valores de aquí, por estos valores de aquí, esta media aritmética se va a desplazar, ¿sí? Se desplaza. ¿Se desplaza hacia dónde? Se desplaza hacia el sentido donde están estos valores extremos. Entonces la media aritmética ya no se encontraría por ese lado, sino se encontraría desplazada. Y ahora uno dice, ¿qué tan desplazada estaría? Depende de la fuerza de esos valores extremos, porque la media aritmética se puede desplazar de manera ligera, puede encontrarse por aquí, o si este efecto de estos valores extremos es bien grande, se podría desplazar bastante. Entonces, en vez de estar en este lugar, está por aquí. ¿Y cuál es el problema? El problema es que estos valores extremos han afectado los resultados de la tendencia, de la esperanza matemática, de ese valor en el que tanto confiamos, ¿sí? Y esta esperanza matemática entonces ya no estaría reflejando la característica de la tendencia, de lo más probable de la información. Así que esta media aritmética estaría mal representada, ¿sí? Esta esperanza matemática también estaría más representada y es por la existencia de estos valores extremos que hacen que el valor de la media aritmética se desplace y eso se origina evidentemente por el hecho de sumar toda la información disponible, incluyendo esos valores extremos. Pero uno dice, pero hay que sumar esos valores, hay que sumarlos pues porque forman parte de la muestra, ¿no? O sea, hay que tomarlos en cuenta. Pero uno dice, pero ¿qué pasa si se origina ese fenómeno de desplazamiento y ese desplazamiento es extremo? Ahí hay que hacer algo, ¿sí? Pero también puede generar un fenómeno de desplazamiento relativamente moderado y no puede considerarse tan extremo. Entonces la idea es, antes de realizar la prueba de Kolmogorov-Smirnov, antes de realizar todas esas cosas, antes de calcular intervalos de confianza, antes de hacer el análisis factorial, antes, es mejor identificar y evaluar el comportamiento de los valores extremos, de los datos atípicos, de los outliers, ¿listo? Bien, y uno dice, ¿y cómo se evalúa? Número uno, haces un gráfico de caja que ustedes han visto que muchas veces hemos hecho y que el gráfico de caja, por ejemplo, de aquí de alguna manera está esquematizado. O puedes realizar otras pruebas, por ejemplo, la prueba de Groups o la prueba de Dickson, ¿ya? Que son otras medidas estadísticas que lamentablemente no podemos avanzar. ¿Por qué? Porque si seguimos avanzando esas cosas, ya nos estamos alejando de la finalidad del modelado y la simulación y estaríamos concentrándonos básicamente en el análisis de datos. Y no estaríamos haciendo modelado y simulación, solamente estaríamos viendo el análisis de datos. Entonces ese es el problemita, ¿ya? Por eso esas otras técnicas nos enseñan. Pero sí puedo explicarles más o menos en qué consisten esas técnicas, pero también puedo aprovechar que más o menos conocen el gráfico de caja y explicarles un poquito sobre el gráfico de caja, ¿no? Y sus características al momento de identificar valores extremos. Bien, aquí por ejemplo, tenemos esta información, ¿ya? Que está aquí. Ahora, aquí habrá valores extremos, digo. ¿Cómo yo sé si aquí hay valores extremos o no?
Uno dice, no, haremos la prueba de las pruebas de bondad de ajuste, como el otro día nos ha dicho el docente. Haremos. Ya, pero saben, antes de hacer, evaluaremos los datos, realizaremos el análisis exploratorio de datos, que es lo más básico que podemos hacer. ¿Ya? Y uno dice, no, pero ya hemos hecho las pruebas de bondad de ajuste. Yo sé que han hecho y era para practicar las pruebas de bondad de ajuste, porque esa era la finalidad. Ahora estamos viendo cosas nuevas, sabemos más cosas, ¿sí? Por ejemplo, muchas de estas cosas no sabían el martes, ahora ya saben, ¿sí? Y como el trabajo han presentado el lunes, entonces no podían aplicar el lunes cosas que han aprendido el martes. Bien, entonces, antes de hacer nada, vamos a ver si con con el gráfico de caja o esta técnica de groups, o la de Dixon, que es otra también, que no se menciona acá, vamos a evaluar los datos extremos. Pero en realidad lo primero que tendríamos que evaluar es si hay valores perdidos, ¿sí? Si hay algún vacío en mis datos. Obviamente eso ya hemos hecho, ¿sí? Yunis, ¿cómo hemos hecho? ¿Cuántos datos teníamos? 30 ya. Entre el dato 30 y el dato 1, ¿hay algún valor perdido? Yunis dice, no, no hay ningún valor perdido. Ya, listo, está bien. No hay valores perdidos. Eso así, a ojo nomás es. Y si hay valores perdidos, pues, un valor perdido es valor perdido. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? Bien. Entonces, no, pero la esperanza matemática, hemos dicho que mejor no, ¿sí? Porque ustedes han visto cuál es el efecto, ¿ya? Bien, a ver, vamos con esas técnicas. A ver, primero la técnica de groups, ¿listo? La técnica de groups van a encontrar aquí, donde está estadísticas. Entonces van estadísticas, van a lo que es estadística básica, fíjense, y van a prueba de valores atípicos, ¿ya? Entonces, en la prueba de valores atípicos, que está justo debajito de la prueba de normalidad, van a encontrar el análisis que se utiliza aquí en el Minitab. Entonces, se coloca la variable y vamos a las opciones y aquí me dice, ¿qué quieres? Y aquí le digo la de groups, la de Dixon o los ajustes de Dixon, ya que son 5 ajustes que tiene. La de groups. Nivel de significancia. Y uno dice, uy, ¿qué es eso? Tiene prueba de hipótesis. ¿Ya? Esta técnica de groups tiene prueba de hipótesis. Y aquí, ¿qué dices? ¿Qué quieres determinar? Si el valor más pequeño o el más grande corresponden a datos atípicos. Son valores atípicos. ¿Listo? Entonces, por favor, no se van a olvidar. Los valores extremos son los extremos. Los muy pequeñitos en valor o los muy altos, muy grandes en valor, no solo los muy grandes. En el ejemplo que yo he dado, no estaba bien mi ejemplo. ¿Por qué? Porque me he concentrado en los valores muy altos, ¿ya? Pero no tengo que concentrarme en los valores muy altos solamente, sino que también tengo que concentrarme en los valores más pequeños, porque también los valores más pequeños podrían afectar el resultado de la media aritmética y ser valores tan, pero tan pequeñitos que ahora el desplazamiento ya no es hacia el lado derecho, ¿no? Sino ahora el desplazamiento es hacia el lado izquierdo. Entonces la media aritmética se puede desplazar. Sin embargo, aquí hay una ventaja, ¿sí? Por defecto dice, va a evaluar si el valor más pequeño o el más grande es un valor atípico. Eso va a evaluar. ¿Listo? Esta técnica de groups. Y tiene una prueba de hipótesis. ¿Ya? A ver, vamos a ver qué otras opciones tiene. Si el valor más pequeño es un valor atípico. Si el valor más grande es un valor atípico. Solamente eso, ¿no? Bueno, lo más recomendable, ¿cuál es? La opción que viene por defecto. Si el valor más pequeño o el más grande son valores atípicos. ¿Listo? Entonces voy a hacer clic en aceptar, voy a volver a hacer clic en aceptar y espero lo que pase. ¿Ya? Miren, el Minitab es tan buen programa, tan bueno que hasta les da las hipótesis. Hipótesis nula. Todos los valores de los datos provienen de la misma población normal. ¿Qué significa eso? Que no hay valores extremos. ¿Ya? No hay valores atípicos. Y la hipótesis alternativa, el valor más pequeño o el más grande es un valor atípico.
Y aquí trabaja con estas medidas. Y esta es la medida G de groups, que es una medida que indica cuán grande es la diferencia del dato más pequeño al dato más grande. Esta medida G de groups es una medida, así que por cultura general, parecido a la medida de Kolmogorov-Smirnov, ¿listo? Este estadístico de groups es básicamente lo siguiente. La G de groups es igual al máximo de la G de groups negativo o a la G de groups positivo. ¿Listo? Entonces aquí se determina el máximo de las G de groups. ¿Listo? Tanto negativo como positivo, o sea, el valor más alto, pero ojo, el valor más alto en términos absolutos, ¿sí? En valor absoluto. Por si acaso, el más alto de estos dos, en valor absoluto, porque G negativo hace referencia a los valores más pequeños y G positivo hace referencia a los valores más grandes. Aunque no, aquí no hay problema, ¿por qué? Porque se invierten en la fórmula, sí, en G menos invierte, de tal forma de que todo es positivo, sí. Entonces no pasa nada, o sea, la expresión se va invirtiendo, ¿sí? Por ejemplo, en G menos, para el primer paso para calcular G menos es hacer algo parecido al puntaje Z, ¿ya? Es hacer algo parecido al puntaje Z. Por ejemplo, para G más se dice el dato menos la media aritmética dividido entre la desviación estándar. Y uno dice, pero eso es Z, sí es Z, pero es el primer paso nomás, ¿ya? Y este otro aquí se cambia. En los valores para G negativo, para los datos más pequeños se cambia. Primero es la media aritmética y después es el dato. ¿Listo? Perdón. ¿Dónde está? Aquí está el borrador. Y después es el dato. Y eso se divide entre la desviación estándar. Sí, entonces está bien, no hay problema, no es necesario valor absoluto. ¿Ya? Entonces, en el primer paso de la prueba de group se hacen estos ajustes y si todo es positivo, todo termina siendo positivo. Pero se utiliza el G- para el dato mínimo y el G+ para el dato máximo, o sea, para los valores que se consideran extremos. Obviamente hay un segundo paso, hay un tercer paso y de ese tercer paso recién se aplica esto. ¿Listo? Este es el paso 1. Entonces, tenemos eso. Bien, aquí vemos esto y vemos que esta medida G de groups no es tan alta. Por tanto, todos los datos provienen de la misma población. Es decir, no hay valores atípicos, no hay valores raros. Este valor que parece raro, que está alejado, en realidad no está tan alejado. Y por consiguiente se demuestra la validez de la hipótesis nula, siendo que ese valor P está dentro o sea, corresponde al nivel de confianza, ¿no? Siendo que este es, bueno, aquí uno menos tenía que poner aquí. Corresponde al nivel de confianza. Y este otro corresponde al nivel de significación. Entonces, esto está dentro de la zona de la hipótesis nula, como ustedes ya saben. El nivel de confianza en las pruebas de hipótesis va a la hipótesis nula, ¿no? Y el nivel de significación va a la hipótesis alternativa. Ese valor es mayor que el nivel de significancia, entonces está dentro de la hipótesis nula, dentro del nivel de confianza. Entonces, no hay valores atípicos aquí. ¿Ya? Aquí no existen valores atípicos. Bien, ese es con esa técnica, la de groups. Y con la técnica de Dixon es un poquito más compleja, ¿listo? Esto de aquí es un poquito más sencillita de explicar y eso que tiene más pasos, pero por lo menos sirve como referencia. Y, por ejemplo, vamos aquí y voy a ir a la gráfica de caja o box plot, como también se llama. Sí, box, caja, plot, gráfico, ustedes ya saben. Entonces voy a simple y eso. Y ahí está. Y para que se vea el real efecto de esta variable en el eje X, porque la variable está en el eje X, ¿no? Entonces hago la transposición. Y sí, está bien, no pasa nada.
cosa de que esto que hemos hecho sea consistente con esto de aquí también, porque fíjense, está expresado o los datos, los puntos, se expresan en el eje, en este eje. A ver, vamos a copiar esto y vamos a llevar a nuestro Excel aquí. Y vamos a copiar el otro y vamos a llevar a nuestro Excel también. Y como ustedes pueden ver, tenemos esta característica, ¿sí? Si se fijan, la caja y el gráfico de caja y esta gráfica de valores atípicos, más o menos concuerdan. A ver, tengo que reducir esto para que esté casi a la misma escala de esto ahí, por ahí, ¿ya? Entonces, como ustedes pueden ver, la caja se ha dibujado de esta manera, ¿sí? Donde está la tendencia, donde se supone que está la tendencia, está la cajita. Y este bigote, porque así se llama, ¿no? Ustedes saben, este bigote, porque este gráfico también se llama gráfico de caja y bigote. El bigote izquierdo llega al dato mínimo. Y el bigote derecho llega al dato máximo, tal como aquí pueden ver ustedes. Y el valor de la tendencia, que es en este caso, la mediana, esto de aquí, esta línea de aquí, es la mediana, ¿sí? Estaría por este lado. Entonces, por ahí sería la tendencia. Ya, por ahí. Entonces, fíjense, tenemos esa situación. Esta línea del gráfico de caja es la mediana, por si acaso. Se llama mediana. Todos conocemos la mediana, ¿no? No es la media aritmética, es la mediana. Y de esta cajita, los límites es el límite inferior de la caja, es el cuartil 1. El límite superior es el cuartil número 3 de la caja. Y como vemos, no hay ningún problema. ¿Listo? Pero ¿qué pasaría si misteriosamente aquí, digo, aparece un dato extra? 1 he puesto. Y uno dice, ¿y qué pasa con ese 1? No sé, a ver, veremos qué pasa con ese 1 aquí, si es que aumentamos. Aquí me dice, oh, ha cambiado. Sí, miren, automáticamente me dice, ha cambiado. Actualizar, ya, vamos a actualizar. Y, ¿qué ha pasado? Fíjense, ese 1 aparece ahora como asterisco, un asterisco apuesto. Y esto de aquí, este bigote, porque ustedes saben que se llama bigote, no llega hasta el 1, ¿sí? Y el 1 está marcado como asterisco. Y uno dice, y si hacemos estos de aquí, hay que volver a repetir. ¿Listo? Entonces, porque el gráfico era gráfico y, bueno, eso se podía actualizar. Esto de aquí hay que volver a repetir. Prueba de valores atípicos, ya está aceptar. Y aquí, uy, también ya me lo he marcado, miren. Y sin embargo, ha cambiado, ¿no? La G de groups, que hace rato era otro valor. Entonces, ¿qué pasa? Me está diciendo, ojo, algo raro pasa con ese 1. Algo bien raro está pasando con ese 1. Aquí algo raro está pasando con ese 1. Por ejemplo, hago doble clic aquí para agregar algún elemento. A ver, ¿qué elemento puedo agregar? A ver, en la presentación de los datos, caja de rangos, símbolos individuales, símbolos de la mediana, símbolo de la media, ¿sí? Símbolo de la media aritmética. Y el símbolo de la mediana, aunque la mediana va a estar ahí. Y una línea de conexión. No, símbolo de la media. Símbolo de la media. El de la mediana ya está. Ya, bueno, haremos así. Entonces, haciendo un zoom, ¿sí? Porque esto merece un zoom. Fíjense, este valor, que es 1, ha tenido la fuerza de desplazar la tendencia. Y uno dice, pero no ha desplazado mucho. Sí, pero ha tenido esa fuerza. Ha desplazado la tendencia.
algo que supuestamente no debería moverse, algo que supuestamente tiene un valor fijo. Se ha movido. ¿Ya? Ha habido ese efecto de desplazamiento. Y uno dice, pero parece que no es mucho, parece que no es mucho, por la escala, ¿no? Pero ha tenido esa fuerza. Entonces, esto de aquí, se ha movido, se ha desplazado, y este ha tenido la fuerza suficiente de moverlo. No mucho tal vez en términos gráficos, pero lo ha conseguido. Entonces, ¿todas las estimaciones que hagamos con esto van a estar bien? No. ¿Por qué? Porque se ha desplazado, pues. La esperanza matemática estaría sesgada, se ha desplazado. Pero el problema no es ese. Ustedes saben, ¿no? Que para la esperanza matemática es la media aritmética, el estimador. Pero el estimador de la varianza, ustedes saben que es, pues, la desviación estándar muestral. Y la desviación estándar muestral, ¿cómo se calcula? ¿Sí? Uno dice 1 sobre n menos 1, ya. Y eso multiplica la desviación estándar, en este caso no la varianza, ¿no? A la sumatoria de x menos x promedio y eso elevado al cuadrado y raíz de todo eso. Sí, ahora fíjense, hemos dado en el clavo. ¿Cuál es el clavo? Este valor de aquí, este. Entonces, esto ya estaba desplazado. Y como esto estaba desplazado, aquí está afectando sus resultados. Y por tanto, esta medida también, a pesar de estar entre n menos 1 para que sea insesgado, se está sesgando. Pero no por este ajuste, que sabemos, ¿no? Que sirve para que sea, para que la desviación estándar sea insesgada. No por este ajuste, sino por este de aquí. Este señor está mal. Por tanto, tengo un problema. Este de aquí está sesgando la media aritmética y está sesgando la desviación estándar. Y son muy importantes porque obviamente esos son estimadores después. Y en base a esto, obviamente se hace el modelado y la simulación también. Y si esto está mal, obviamente nuestros resultados de modelado y simulación también van a estar mal. Así que el comportamiento de los valores extremos o de los datos atípicos es súper importante de evaluar antes de, no después, antes. Bueno, después también se puede, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno dice, uy, ¿qué ha pasado? ¿Por qué hemos obtenido resultados tan raros? A ver, haremos la prueba de datos atípicos. Ah, con razones. Bueno, es mejor hacer antes, ¿sí? Así uno ya está prevenido. Bien, ahí terminaremos la clase. Muchas gracias por su atención. Vamos a continuar el día de mañana o el viernes. No se olviden, esta noche con el encargado de curso me voy a poner de acuerdo al respecto. Y continuamos. No sé si les ha parecido interesante. Y la siguiente clase vamos a evaluar más cosas y vamos a ver qué es lo que debemos hacer exactamente con los valores perdidos. Y vamos a la siguiente clase. Voy a hacer algo. Esto de aquí voy a compartir con ustedes, ¿sí? Este Excel. Así que este Excel, este archivo de Excel junto con con el texto, que lo voy a corregir para evitar conflictos posteriores, les voy a, respecto del ajuste, ¿no? Les voy a enviar por nuestro grupo de WhatsApp para que la siguiente clase, si se puede, me puedan hacer seguimiento usando el Minitab, ¿ya? Entonces, por favor, la siguiente clase pueden hacerme seguimiento usando Minitab, ¿ya? Nada más, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.